Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos preguntándonos si Cenicienta fuese un varón. ¿Cuál sería el final del cuento? If Cinderella were a guy. Once upon a time, there was a boy named Cinderfella. He lived with his evil stepfather and ugly stepbrothers. One day, his stepfather got an invitation. But Cinderfella's ugly stepbrothers were jealous of his beauty. They didn't want Cinderfella to go, so they tore apart his suit. Cinderfella wept and wept. Suddenly, a fairy godfather appeared. He gave Cinderfella a new suit and glass loafers. When Cinderfella arrived at the ball, the princess asked him to dance. Oh no, his curfew! The next day, the princess sent her servant to search for Cinderfella. When Cinderfella tried the loafer on, it fit perfectly. So the princess married Cinderfella. And they lived happily ever... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Festival del Bien Público. Este tipo de historias, ¿no?, que estamos compartiendo para arrancar el programa tiene que ver con la propuesta de esta noche. Una propuesta vinculada a repensar, reversionar y compartir campañas de bien público que lo que hacen es modificar el sentido respecto de lo que siempre se nos enseñó. Mujeres en cuentos de hadas que tenían que ser rescatadas por varones y en historias como la de recién, ¿no?, en las cuales, claro, este tipo de historias no nos las contarían a los varones, no nos las contarían cada uno de ustedes probablemente a sus hijos e hijas. Por eso se han armado diferentes historias, cuentos nocturnos para leerle a niñas rebeldes, por ejemplo, que van desde Isabel I hasta personajes actuales como Serena Williams, y justamente lo que se cuenta es otra mirada, otra perspectiva de justamente algo que cala en el sentido común y que afecta. Por eso hoy nos vamos a dedicar a reversionar y compartir cómo se han reversionado las historias para niños y niñas. Comenzamos con este spot. Oye, mírame, que te quiero mucho. Me quiero casar contigo. Yo también te quiero mucho a ti. Quiero anunciaros algo muy importante para mí. A ver, siempre me habéis dicho que tenía que buscar la felicidad, ser sincero conmigo mismo y tomar buenas decisiones. Estoy enamorado. Y me caso. Ay, sí. Pero bueno, Ay, hijo mío, qué alegría. Julio, Dios mío, qué alegría más grande. ¡Que me caso! Bueno. ¿Qué? No. ¿Pero cómo que te casas? ¿Te has vuelto loco? ¿Que me caso, mamá? ¿Que me caso? Ay. Escucha, pájaro, ¿y con quién, eh? Bueno, ¿y con quién te vas a casar? ¿Con Romeo? Con Julio. ¿Julia? Julio. ¿Qué Julia? Julio. ¿Tu amigo Romeo? Más que amigo, Antonio. Tu padre es que no se entera de nada. Ya. Sí, eso es verdad. Estoy perdiendo el oído. Es una broma. Que no, papá, que es verdad. Tú lo sabías, ¿verdad, Carmen? Algo me olía así. Y como también estoy perdiendo el olfato, ¿eh? Y todos los sentidos, Antonio, que estás teniendo muy poco tacto, hijo. Vamos a ver, hijo, escúchame con la oreja. A veces pasamos épocas de confusión y podemos tomar decisiones precipitadas. Que no, papá, que yo no estoy confundido. ¿Y tú qué? ¿Te vas a casar o te has casado ya y no me he enterado? ¿Pero qué estás diciendo, papá? Pues eso, que como no me entero de nada, ¿eh? Bueno. En vez de poneros contentos... Espera. Romeo. A ver, Romeo, ¿qué haces? Espérate un momento, ¿vale? Tranquilízate. Que no, que me Mira, voy. ya lo has sortado, ya está. ¿Vale? Anda, que tú también podías haber elegido otro momentito mejor, ¿no? Que el momento iba a ser bueno. Ni hoy, ni mañana, ni pasado ninguno. ¿De verdad les quieres? Sí. Vale.
veces hay cosas que no hay más remedio que aceptarla, hombre. Pero si yo intento aceptarla, Carmen. Pero imagínate que entras en tu casa y hay un tío ahí. Betty. Claro. Betty. Betty. ¿Cómo se acepta eso, Carmen? Anda que con la de béticos que hay para elegir. Y justo has ido tú con uno del Sevilla. Ay, vida mía. El amor no entiende de colores. Anda, ¿por qué no vas y hablas con él? Romeo, al favor. Dime. Escucha. Que sepa que nosotros no perdemos un hijo, sino que ganamos otro. En esta familia somos del Sevilla de toda la vida. No se puede cambiar de mentalidad de un día para otro. Entiéndelo. Y a tu Julio lo vamos a querer, aunque sea sevillista. Pero a Romeo lo vamos a querer también. Creo. El mundo cambia. ¿Quién no lo iba a decir? ¿Y el derbi qué? ¿Lo vemos en familia? Pues eso va a ser un tema. Clásicos reversionados para repensar y repensarnos. En este caso, el Romeo y Julieta de William Shakespeare llevado a algo que parecería estar hablando de género y de igualdad y de aceptación y de inclusión, pero en realidad está hablando también de fútbol. Vamos a pensar esto y todo lo que se viene en el programa de la mano de nuestros invitados, Isol, que es ilustradora y escritora infantil. Bienvenida, Isol. Gracias por estar. Muchas gracias. Y Andrés Arbit, que nos vuelve a visitar de manera ahora presencial, cofundador de Privilegiados. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Maxi, ¿cómo va? Un gusto recibirlos a los dos. Bueno, soy todo oídos, Isol. ¿Qué te parece respecto de estos dos spots que veníamos viendo? Esta reversión, ¿no?, de Cenicienta y sobre todo este último, ¿no? ¿Te parece que está bien lo que están contando? Bueno, lo de bien, mal, de hecho yo trabajo mucho también con esas cosas tan estancas, ¿no? Como todo depende. Por ejemplo, me parece que ese spot que vimos de la pareja que se va a casar gay juega con la sorpresa de que en realidad el lío no es por eso, sino porque son de diferentes clubes, ¿no? Exacto. Juega con el prejuicio del que lo está viendo. Total. Y me parece que eso es interesante, como jugar con moverle a la persona, eso ya no es un tema, ¿no? Como decir, eso ya no es un tema. Lo estás viendo vos, que sos el espectador, ¿no? Claro, claro. Hay productos más artísticos, o sea, yo desde mi lado como creadora, Sí. me parece que una cosa es hacer algo que pretende ser didáctico o que pretende que su concepto ya de por sí, como el de la Cinderella... Sí, Cinderfella. Claro. Yo no sé si eso es una creación, digamos, artística. Es súper en referencia a otra cosa. Exacto. Y es como para criticar otra cosa. Exacto. Entonces, bueno, va por otro lado. Va por un lado de concientizar. Exacto. Que también habría que ver, ¿no? Ese, ¿Quién si no está un poco concientiza? maniqueo también, la idea esa de... Porque el hombre ahí lo ponen ahí como en el lugar de Cenicienta, que era la que limpiaba, pero bueno, un hombre, digamos, esclavizado o sometido por otros. Hay muchos hombres que les pasa eso, digamos, en otras situaciones, quizás Sí, sí. también de limpiar, pero quizás en, no sé, como un obrero o esas situaciones. Si lo vamos realmente a cambiar de género, busquemos situaciones que funcionen. que suceden. Claro. Andrés, ¿qué pensás? Concuerdo con Isol sobre no plantarnos en posicionar las cosas como bien o mal, ¿no? Porque creo que repensar todo esto quiere decir corrernos de lo binario. Claro. Entonces tenemos que empezar a encontrarle... En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, en todas las discusiones, en todos los debates, desde Privilegiados, trabajamos mucho esto de encontrar los puntos medios, los grises o las gamas de colores que podemos encontrar en las temáticas. Y es interesante esto que trae Isol sobre el Cinderfella. Digo que a los tipos nunca se nos va a poner en un cuento, en una historia, en un rol de no seguir nuestro deseo, ¿no? Digo, no se nos va a poner nunca en una situación pasiva en la que tiene que llegar un hado madrino
¿no? ¿Cómo se dice? A salvarnos, a ponernos en la posición que queremos, a cumplir nuestros deseos. Siempre somos quienes empujamos nuestro deseo, ¿no? Porque es parte de nuestro mandato. Digo, los varones, cuando seguimos el mandato del éxito, es nuestro éxito, es nuestro deseo y va por sobre todo lo otro, ¿no? Y hay una cosa de autosuficiencia en la construcción de las masculinidades históricamente. Nosotros nos interesa también tomar estas historias por el sentido que crean, ¿no? El sentido que han creado, diría yo, en cada uno de nosotros y nosotras. Incluso, y voy a lo que decíamos al principio del programa, esta cosa de los cuentos clásicos de hadas, donde no hay una femineidad sin un hombre, un varón que rescate, ¿no? Y esto durante mucho tiempo estuvo calando hondo en la sociedad occidental. Sí, durante mucho tiempo. No sé si hoy todavía, me parece claro, que hoy ya ves, hace, no sé, 15 años, las películas de Disney, hay un montón de personajes femeninos muy fuertes. Sí. Medio como que se ha como movido un poquito ese esquema, pero también los deberes y obligaciones me parece que es el tema, ¿no? Como esos roles presupuestos que nos encorsetan y, o sea, poder tener libertad de opciones, libertad de elección más allá de nuestro género. Quiero invitarlos a seguir la charla a partir ahora de un spot que ya en la previa hubo debate, quiero adelantarles. Caperucita dice no. Hola, què tal? Hola. Hola. Mireu, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale? Sí. Sobre un espectacle de titelles i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és? El Caputxeta. Caputxeta vermella. Caputxeta vermella. Oh, yeah, yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy, oh, yeah. Ei, preciositats. Què passa, com esteu? Paula, atrapa'l. Yeah. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La Caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però, clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així, val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí. Sí, segur? Sí. Ui, que em sembla que la sento. Corre! Hola, preciositat. Hola. Es pot saber qui fas per aquí? Pel meu bosc? Vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, si us plau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara que hi penso, per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Per no ha de passar. Fes-me cas. El camí del llop és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, segur. Sí, has de passar per el camí que te diu el llop. I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... Que callis! Prou. Prou què passa? S'ha acabat. Com que s'ha acabat? El què s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte i el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis, et dic! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer, no? Esclar que hi poden anar. Sí. Escolta, vosaltres, però que no som amics nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, Xtei. Agafa'l. I per què m'has de dir a mi això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Xté, mira. Agafa'l. Farà. De qui és culpa que el llop es mengi la caputxeta? Del llop. Del llop, perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Les adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop?
una persona que vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No sé, al millor pot canviar el conte. Que canviessis el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. Oh, I què em menjo, llavors? Ningú. Acá obviamente hay una posibilidad de que las nuevas generaciones tengan nuevas miradas y cuestionen lo que antes quizás pasivamente se aceptaba, ¿no, Isol? Yo pienso varias cosas. Sí. Este es un cuento que justamente denuncia el acoso a las niñas. Sí. Es un cuento hecho por una realidad y justamente habla de que las niñas no tienen que ir solas por una realidad que los cuentos aparecen por cosas en la sociedad y continúan leyéndose, porque algunos no se siguen leyendo, porque hay algo de fondo que es real. Que resuena, sí. El lobo es malo siempre. Acá le hacen una trampa a los niños. El adulto los hace entrar diciéndoles que es divertido el lobo. Entonces también hay algo que a mí personalmente me interesa, que es la indefensión a veces del niño frente a el modelo o la autoridad del adulto. Claro. Porque todos los niños copian a los adultos y cuando vos ves niños que tienen actitudes, en general hay que mirar a quién está copiando. Entonces, los cuentos... Las bajadas de línea, estás diciendo, ¿no? Sí, los modelos. Si el padre es un violento, en general el nene es un violento. Total. O sea, si la madre es... O sea, es mucha son los lugares de poder, siempre. Exacto. Entonces... Acá pasa un poco eso y los chicos después lo ven, pero en el cuento original al lobo lo matan y le abren y termina bien, digamos. Es una catarsis de una sociedad de una época que hizo ese cuento diciendo a las niñas no vayan solas porque hay gente mala. Ahí te puede agarrar el lobo, por no decir que te van a abusar de vos o lo que sea. Y en el cuento original el lobo se la lleva a la cama y la niña se salva porque dice que quiere ir a hacer pis. Siendo nena, y que el lobo, para que no le... O sea, miren lo que les estoy trayendo. Claro. Y ahora en Italia lo volvieron a sacar así originalmente ese cuento. Y lo que decía el editor era eso, que le gustaba volver a que la niña hace una cosa de niño y con eso se salva. Pero bueno, no sé, son diferentes cosas. A mí tiene los muchos cuentos aspectos clásicos muchas veces son muy terribles. Sí. Y tampoco sé si hay que... seguirlos perpetuando, como iguales como fueron. Digamos, en un momento funcionaron de esta manera. Pero hoy cuando los leemos, opinamos, podemos opinar otras cosas acerca de esos ¿Qué les pasa cuentos. a estos chicos, sobre todo? También. Claro, pero no es que no tiene que pasar. O sea, no es que ahora... porque no hay que cancelar el cuento, decís vos. Claro, porque si no, no hay cuento. Si el lobo le dice pasá, ¿qué cuento hay ahí? ¿No? Como que de nuestros miedos y eso surgen los cuentos también. Es lo que dice el spot, cambia el cuento. ¿Andrés? Claro. Está buenísimo porque si las deja pasar no hay conflicto y lo interesante es cómo el lobo logra esta complicidad, ¿no? Con los niños y las niñas del spot instantáneamente, ¿no? Elogiándolos, elogiándolas y es muy interesante porque los varones tenemos esta creación de cofradía entre nosotros y cómo podemos ver que además se suman y se suben a el relato del lobo para hacerla, ¿no? Que entre por el camino del lobo. Pero lo que me llama mucho la atención de este spot es como al final los chicos y las chicas claramente ven que Caperucita es la representación de las mujeres en la sociedad. Alguno dice un adolescente que quiere salir de fiesta, no sé qué. Pero cuando nos preguntan, ¿y el lobo a quién representa? Y se habla de la sociedad en general y se habla... Una cosa jovesiana. Para mí cortaron ahí, ¿eh? Claro, y probablemente alguno quizás lo dijo, ¿no? Digo, podemos pensar en eso. Pero digo, lo que quedó en el editado final, en ningún momento se dice que el lobo es la representación de los varones. Exacto. En un país y en una ciudad, digo, como Madrid, que la semana pasada salió un informe en el que 1 de cada 5 jóvenes madrileños entre 19 y 25 años cree que la violencia de género es un invento, ¿no? De una ideología creada por las feministas. Entonces, digo, no nombrar a quienes somos
la punta del ovillo de donde podemos empezar a desarmar un montón de violencias que hay en la sociedad, que somos los varones, y principalmente los varones heterosexuales, cisgénero, ¿no? Digo, y nos podemos ir sumando todos nuestros bloquecitos de privilegios. Me parece que no nombrarlo es invisibilizarlo y sigue siendo entonces complicidad, porque estamos siendo cómplices por omisión. Sí, sí, los silencios también, ¿no? Son parte de eso. Y son los cuentos que se cuentan hoy. ¿Son otros? Me quedo un poco con esto que decías antes. ¿Son otros? ¿Cuáles son? Yo creo que en este momento hay mucha diversidad de cuentos y también de estilos estéticos. Esas cosas a mí me interesan mucho porque a veces nos quedamos mucho en lo argumental, ¿no? Hacemos el mismo cuento, pero ahora con una nena. Sí son importantes los modelos, o sea, yo durante mi infancia me dormía como la Bella Durmiente. Pero después también leí otras cosas y, no sé, me parece que hay algo de que uno no puede estar tan direccionando igual tampoco, bajando línea todo el tiempo. Claro. Me parece que la libertad pasa también por eso, por tener diferentes miradas, diferentes maneras de crear, proponer. Y también hay libros que... Yo traje uno que es de Astrid Lindgren, un libro sueco muy famoso. Saben que los suecos además tienen... Bueno, este libro hubo mucho lío cuando salió, porque es de la mitad del siglo pasado. Esta es una nena que es súper fuerte, vive sola, tiene un montón de plata. Este libro es el más famoso de los libros infantiles de Europa y especialmente de Noruega, Dinamarca. Cuando salió fue un escándalo, a los padres les parecía un horror. Los nenes lo amaron y hoy Astrid Lindgren es para ellos como no sé qué. Marina Wolf, claro. Y acá no está este libro. No está editado en Argentina. Estuvo en una época y en el proceso desapareció. Hay lugares en que yo sí siento que la literatura infantil es muy observada, ¿no? El tema es que no se vuelva una cosa que pierda algo de lo real y de lo divertido y de lo... Que esté muy digitada. Claro, por decir, esto tiene que decir cosas. Claro. Ningún libro para mí tiene que estar para Bajar decir línea. cosas. Para eso está la escuela, para eso están... No sé, otras cosas, pero hay algo de lo creativo y lo libre del arte que van a aparecer igual las cosas, van a aparecer. Es interesante lo que decís, y ahora le voy a preguntar a Andrés, respecto de qué conceptos son los que se nos bajan como sociedad y cuando somos niños y niñas, ¿no? También es importante. A mí me interesaba también traer, sumar un bocado práctico, ¿no? Porque podemos hablar de ideas, podemos hablar de para atrás, para adelante, pero digo, está buenísimo esto de no estar todo el tiempo cargando a los niños y a las niñas con una bajada de línea, como nombrabas el libro de Niñas Rebeldes, ¿no? Sí. Y con ese libro yo tengo un hijo de 7 y una hija de 4. Y ese es el libro que se lee todas las noches en mi casa, ¿no? Cada uno elige una persona para que leamos. Y no es que a mi hijo voy y le digo, mirá, hoy vamos a leer este cuento porque no están representadas las mujeres en los cuentos, ¿no? Digo, no lo cargo de eso, en casa está este libro, se lee. Fin, no se lo carga, ¿no? De toda esta bajada de línea. Entonces digo, me parece importante a veces hablar de prácticas reales para poder pasar de lo ideal, esta idea quizás, ¿no? De queremos cambiar la cultura, a qué podemos hacer en el corto plazo, ¿no? Y qué puede ser un cambio real. Total. Bueno, me parece que esto a Isol no sé si le va a cerrar, pero lo vamos a compartir. Es la versión última de La Cenicienta, Camila Cabello, y una perspectiva distinta sobre un cuento más que clásico. Dresses by Ella. Here's a laugh. This girl fancies herself a businessman. It's only my love for your father, rest his soul, that stands between you and a life on the street. To make a life for myself. I'll sew one of my signature dresses. Soon everyone will know my name. Make sure your nuptials are done properly. We shall hold a ball. You shall find a bride. Somebody to love. Cinderella, you don't need to go to the ball. Please, stepmother, I spent weeks making this dress. My future depends on it. Yes! I
am your fabulous godmother. Do you want to go to that ball and meet a bunch of rich people who will change your life? Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago. Then go, you shall! Oh, look at that. This is different. I don't Okay, Dad. You said you wanted to be a businesswoman. It's magic time. Holy. Where's my tail? I can't balance without my tail! I'm imagining a world outside of Oh my God. It didn't happen. And even if it did happen, Hi. Would you like to dance? right now. Where did you get that dress? I designed it. I pick you to be my princess. What about my work? I don't want a life stuck waving from a royal box any more than a life confined to a basement. If it's a million to wait, I'm gonna be that one. And if it's I have dreams that I have to chase. I'm gonna be the sun and I'm Marry him and all of our problems will be solved. It's too late. Life outside this basement starts right now. the world's half asleep. It's gonna wake up and sing. They're glass. Any way you can make them more comfortable? No. But you just did a whole thing. Even magic has its limits. Bueno, interesante, ¿eh? Ahí estábamos charlando fuera del aire, Lily Porter, este hada madrina, Idina Menzel, Camila Cabello. Andrés, vos la viste la película además y me decías que hay algunos aspectos que son interesantes de este cambio. Sí, es interesante la construcción del varón príncipe, ¿no? Que es un pibe que no quiere ser rey, digo, no tiene ganas de que le elijan su pareja, no está entregado a los mandatos del reino. Claro, está como intentando reformular la monarquía internamente y además tiene una hermana que quiere ser reina, que quiere su lugar, pero tampoco es que están en un rol de competencia, ¿no? En el que quiere bajar a su hermano a toda costa. Y lo interesante es que Cenicienta, cuando puede cumplir su sueño de ser una empresaria, diseñadora de moda, que está yendo, ¿no?, a encontrarse con una reina que le invita a viajar por el mundo, el varón, en vez de seguir sus deseos, que es lo que te decía antes, mandato real. y los mandatos reales completamente, que además tiene al padre que es Pierce Brosnan, que ¿no? Me pones un James Bond de rey al que hay que seguir sí o sí. Lo interesante es que él dice, dale, te sigo, vamos por tu sueño, ¿no? Y Sol, ¿qué pensás? Sí, creo que está buenísimo. Además, el lugar de que el hombre era el que tenía que ser el empresario o el también a veces la situación de incomodidad frente a la mujer exitosa, ¿no? Y este lugar que van a pensar que soy un pollerudo. O ella me mantiene. Él aplaude además, él aplaude, se pone contento cuando ella gana y no sé qué, ¿no? Entonces poder es como disfrutar de la realización del otro. Exacto, no hay envidias. Eso es lindo. Y Sol, te quiero preguntar respecto de tus personajes, la construcción de tus personajes. ¿Cómo se crea en este marco donde estamos con riesgos de lo que era anteriormente una construcción y ahora, como decís, hay una cosa de encorsetar a veces a los autores? Bueno, yo trato de encontrar lo humano más allá de el personaje, por ejemplo, Petit, que tiene una serie que pasan ahí en Paca Paca, todo el tiempo se está preguntando y todo el tiempo está teniendo una opinión propia. Eso es lo que más tienen mis personajes, una cosa de cuestionar. Y es eso lo que quizás mueve el libro, digamos, esa cuestión y esa curiosidad contra las certezas. Entonces eso me parece una herramienta útil para lugar. todos, ¿no? Y que en general sucede, ¿no? Con los nenes que todavía no están metidos en todas estas cuestiones que uno se va también, lo sostienen a uno, ¿no? Como, bueno, ahora estoy seguro, ya estoy dentro de lo que debe ser. Y los nenes todavía no saben cómo es el debe ser y nosotros somos su espejo. Claro. ¿No? Entonces muchas veces los padres, las madres en mis cuentos son un poco ridículos, pero eso en muchos de los que a mí me gustan, Roald Dahl, muchos de los mejores son así. Tienen algo de eso y una complicidad con el nene, con ese lugar. Bueno, a los dos, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gran placer. Un placer muy interesante. Para mí también, para nosotros también. Gracias a Isol y Andrés Arbit. Y ahora nos vamos a meter con algo que se caía de maduro y que saca una sonrisa. Y también vino a plantear contradicciones, humoradas, una mirada distinta. Shrek. Princess, where are you?
It's very spooky in here. I ain't playing no games. Well, at least we know where the princess is. But where's the DreamWorks Pictures invites you to a land of fairy tales. Hey! Oh, no. Dead girl off the table! Where are we supposed to put her? The bed's taken. What? Where an unlikely hero You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks! rescues a fair princess You didn't slay the dragon? It's on my to-do list. from a nasty villain Eat me! with the help of his trusty companion. This is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles. This summer, one name spells action. You're not exactly what I expected. One name spells adventure. How about here? Before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy. One name Don't look down. Shrek, I'm looking down. spells romance. It's no way to behave in front of a princess. Oh, wow. She's as nasty as you are. Come on! There's an arrow in your butt! And that name is Shrek. Shrek. Thank you very much. I'm here till Thursday. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow. You love this woman, don't you? Yes. You want to hold her? Yes. Please her? Yes. Then you got to try a little tenderness. Shrek. Wow. Let's do that again. No. Bien, y para hablar de todo lo que mueve y movió desde el principio, ¿no? Shrek, está con nosotros Tomás Eliaschev, que es periodista especializado en animación. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A vos por estar. Bueno, ¿qué es lo que movió ahí Shrek desde el humor, por supuesto, ¿no? De tanta historia que funcione y que nos gusta. Bueno, Shrek a nivel cuentos de hadas es una revolución. Tan importante como la primera vez que Walt Disney llevó al cine Blancanieves en 1937, o tan importante como la invención de la imprenta y el hecho de que todos estos cuentos, cuyo original no conocemos porque se hunden en la noche de los tiempos, y Gutenberg hizo la imprenta y entonces empezaron a aparecer los cuentos impresos, o cuando Charles Perrault o los hermanos Grimm recopilan los cuentos que andaban por Europa y los pusieron por escrito. Lo de Shrek fue realmente revolucionario, cambió la forma de relacionarnos con estos cuentos clásicos, que en realidad cuando se habla de distintas versiones no conocemos cuál es la versión original. Claro, y hay reescrituras. Hay reescrituras y de alguna manera Disney hizo que pensemos que la original es la de Disney. Es la de Disney, que claro. Cenicienta es la Cenicienta de 1950, que Blancanieves es la de la película de 1937, que La Bella Durmiente que mencionaba Isol es la de 1959, pero en realidad estas historias, esa no es su primera versión. Claro. Ahora cuando aparecen de pronto historias que hace Disney por primera vez, uno se da cuenta, no sé, la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, ¿no? Claro. Y uno quizás hace referencia en la anterior y al mismo tiempo va al libro y es otra. Claro. Y así, ¿no? La reescritura. Y la pregunta que también uno se hace es cómo va resignificando lo que después cala en la sociedad, que es un poco el tema de hoy, ¿no? Tal cual. Shrek viene a aparecer, es una bisagra, digamos, en el año 2000, algo que estaba latente, ¿no? Que era que estos cuentos de estas princesas, recordemos que en el año 1989 se estrena Sirenita, y si uno analiza Sirenita, repito, 1989, con La Bella Durmiente de 1959, en materia de perspectiva de género está más o menos en el mismo lugar. Parecía que no había demasiados cambios en la sociedad. A medida que nos adentramos en la década del 90, yo creo que empezó a ser bastante insostenible hacer este tipo de princesas pasivas cuyo único horizonte es el amor salvador de un hombre, ese amor romántico que en realidad es una fantasía. Y empieza Disney a meter algunos cambios, vemos en Mulan en realidad ya no es una princesa, pero forma parte del canon de princesas, un personaje más empoderado, mismo en Pocahontas, donde ella decide no irse con el hombre del que se enamora y quedarse en su tierra. Sí, y otro tipo de construcción de feminidad al mismo tiempo. Empieza a cuestionarse, y yo creo que, bueno, DreamWorks, que es el estudio que hace Shrek, es un desprendimiento de Disney y viene a enrostrarle a Disney
todo lo que les estaba quedando anacrónico, Claro. que ya no daba. Claro, porque después reacciona, ¿no? Vos acabás de publicar un Exactamente. libro sobre Disney, de postales sobre Disney. Después Disney es como que toma fuerza y empieza a hacer otro tipo de producciones, pero Shrek es la que le mueve la alfombra. Shrek va de alguna manera a provocar que Disney se tenga que ayornar un poco más. Y bueno, ahí vemos la aparición de la primer película donde claramente hay una perspectiva distinta, que es Valiente en 2011, protagonizada por Mérida, que bueno, que se rebela contra los mandatos que tiene, que el vestido que tiene puesto es un corset que le impide desarrollarse libremente. Y bueno, y empieza a haber un cambio que tiene varios hitos, como Frozen en 2013, donde ya directamente, bueno, ya aparecía esto en Mérida, en Valiente, donde ya no hay un tema de relación romántica con un hombre, donde son las mujeres las que buscan su propio destino. Exacto, su propia liberación. Su propia liberación, Que tal es cual. una Y palabra de ahí. hecho, en el amor, en Frozen aparece el tema de que el amor va a romper un hechizo, y es el amor entre hermanas, o sea, propone Claro. otra relación. Este cambio de perspectiva, ¿se da porque la sociedad cambia? ¿Se da porque los estudios deciden cambiar? ¿O se da porque rinde para el marketing y porque es negocio y porque estas películas son muy vistas? ¿Cómo lo lees? Una mezcla de todos esos elementos. Yo creo que puntualmente en Disney hubo cambios importantes. Recordemos que el director creativo de Disney, John Lasseter, es una de las figuras del cine más importantes que cayó en el Me Too, acusado por sus compañeras de generar un ambiente de acoso y por actividades, o sea, por comportarse de una manera impropia, y se tuvo que ir. Estoy diciendo John Lasseter, el creador de Pixar, el creador de Toy Story, quien era el director creativo de Disney, y se fue. Y esta situación Disparó un cambio interno. Disparó un cambio interno donde las mujeres empezaron a tener muchísimo más protagonismo, y yo creo que hay sí una convicción real por parte de quienes hacen las nuevas películas. Bueno, la última de Disney es de Raya, el último dragón, donde claramente son personajes femeninos empoderados, y yo no creo que sea una cuestión solamente de marketing y de ventas. Claramente sirve porque hay un mercado y porque también hay toda una sociedad que cambió, pero bueno, falta. Tomás, gracias, un placer. Muchísimas gracias. Linda charla. Tomás Eliaschev con nosotros. Después de la pausa, los que hacen bien público. Seguimos en el Festival del Bien Público. Ya venimos. Y seguimos ahora con los que hacen bien público. Hablando de un tema en particular que tiene que ver con los plásticos. Anualmente en el mundo se descartan 400 millones de toneladas de plástico. Solo el 9% se puede reciclar. Este proyecto argentino trabaja para tomar esos plásticos, reciclarlos y hacer anteojos. Martín Vázquez es ingeniero y es uno de los responsables de Qualia y estamos comunicados con él en esta noche. ¿Cómo estás, Martín? Maxi Leniani, buenas noches. Buenas, Maxi, ¿todo bien? Gracias por invitarme. Un gusto recibirte. Bueno, contame cómo es que se les ocurre, ¿no? Generar este proyecto para agarrar los plásticos reciclables, ponerlos justamente en esa condición y generar anteojos, ¿no? Sí, la verdad que es un proceso que llevó mucho tiempo, muchos años. Yo hoy tengo 30 años, soy ingeniero industrial. Arranqué mi carrera profesional trabajando en una compañía multinacional que bueno, fue un muy lindo proceso de aprendizaje. Fue como una escuela donde aprendí básicamente a trabajar.
pero pasado un tiempo, un par de años, me di cuenta de que trabajar en relación de dependencia no era lo que yo quería para mi vida, y al mismo tiempo en paralelo estaba atravesando como una preocupación ambiental muy grande. Entonces me di cuenta que quería atar los dos mundos, ¿no? El del emprendimiento y el del impacto tanto ambiental como social, y así se fue dando un poco la idea. Y bueno, de nuevo fue un proceso de mucho tiempo, desde aprender a armar máquinas caseras de reciclaje hasta tener un anteojo terminado en la mano. Pasó mucho tiempo, pero bueno. ¿Cuántos años, Martín? Y 2 años más o menos desde que tomé la decisión de emprender hasta que tuve el primer anteojo terminado en la mano. Qué orgullo, ¿eh? Ahora, ¿cualquier plástico sirve? ¿Hay plásticos especiales que son reciclables y que sirven para este fin? ¿Cómo es el proceso? No todos los residuos plásticos sirven o son idóneos para fabricar anteojos. Claro. Nosotros hoy nos estamos enfocando en lo que es el residuo industrial y lo que es el residuo de la industria pesquera marítima, que pueden ser redes o cajones de pesca del día. Con esos dos residuos mayormente nos estamos manejando, de nuevo por una cuestión de propiedades físicas y químicas de material. Claro. Contabas que el proyecto empezó a desarrollarse en el 2015, en el 2018 ya estaba totalmente en función y en desarrollo. ¿Cuánta gente trabaja y cuántos anteojos producen anualmente, por ejemplo? Y para que vos tengas una idea, el año pasado vendimos cerca de 15.000 anteojos al año. Muy bien. Y hoy somos 10 personas trabajando de manera constante en Qualia, y bueno, indirectamente te diría cerca de 50 personas trabajando en lo que es la cadena de valor. Interesante, ¿eh? Y además me imagino que también habrá sido muy enriquecedor para ustedes, muy emocionante quizás, la devolución, ¿no? del público, de darse cuenta de que puede haber un producto noble y fundamental para tantos que lo necesitamos, y al mismo tiempo en mucha armonía con el ambiente, con este marco casi de colapso al que estamos yendo. Sin duda. La idea del emprendimiento, la idea de Qualia, el propósito, lo que nos mueve, es tratar de generar una visión de cambio en nuestra sociedad, es tratar de empoderar al cliente y transformarlo en agente de cambio, es mostrarle con el ejemplo que su decisión de compra tiene un poder muy grande y que siendo consciente en las decisiones que toma día a día puede transformar el mundo. Eso es lo que queremos generar, lo que más nos importa. Por eso llevamos adelante también nuestro propio programa de impacto positivo que se llama Visión de Cambio, en el que, entre otras cosas, por ejemplo, lo que hacemos es entregar anteojos de receta a niños que los necesitan. Y bueno, hace muy poquito estuvimos en Chaco trabajando muy cerca y de manera colaborativa con la ONG Monte Adentro, donde visitamos 2 parajes rurales y realizamos en 2 días 220 consultas, de las cuales se desprendieron que 139 personas necesitaban anteojos para ver mejor. Y bueno, eso es casi un 70% de la población estudiada, así que es un montón. Qué bueno. Y sí, muy lindo, muy transformadora la experiencia. Y ahora la semana que viene estamos viajando de nuevo a los mismos parajes para hacer la entrega de los 139. Espectacular, Martín. La verdad, los felicitamos. Un gran laburo y un ejemplo también para pensar desde qué lugar se va a emprender, ¿no? En este tiempo y si va a ser a favor o en contra del planeta. Felicitaciones y muchas gracias por este ratito. Gracias, Maxi. Gracias a vos. Martín Vázquez, un emprendedor con una perspectiva en favor del planeta. Con este tipo de propuestas, nosotros vamos cerrando el programa del día de hoy. Vamos a volver la próxima semana para seguir hablando desde la creatividad, desde el bien público, desde buenas ideas, desde grandes spots y gente que nos ayuda a pensar y a mejorar la vida. De esto se trata el programa. Nos seguimos cuidando, por supuesto. Salgo y me pongo el barbijo. Hasta la semana que viene. Chau.